Hola, estáis escuchando Radio Culé y en el vídeo de hoy hablaremos sobre Xavi, el entrenador del Barça. Xavi Hernández. Bueno, a ver. Ahora mismo el Barça está atravesando una situación bastante complicada, ¿no? Porque la temporada que está teniendo está siendo bastante, no voy a decir mala, pero sí bastante regular, tirando para mal, ¿no? Pero bueno, claro, el Barça perdió la Supercopa, el Barça perdió la Copa, ha sido eliminado por el Athletic de Bilbao. Ha recibido un 4-1 del Madrid, ha recibido un 4-2 por parte de Bilbao, pero bueno, este último partido ha sido la prórroga, pues bueno, sin más. Tampoco es que haya sido un baño de Bilbao, ni mucho menos, pero bueno. En definitiva, el Barça está en una situación complicada. En Liga está a 7 puntos del líder. Y bueno, a día de hoy la situación está un poco negra para el Fútbol Club Barcelona. Y claro, fruto de esta situación se está dudando ya de si Xavi va a seguir en el banquillo o no, o si debería de seguir en el banquillo o no. Y bueno, este vídeo al final en este vídeo voy a dar yo mi opinión sobre si al final Xavi debería de seguir en el banquillo o no. Y vale, vamos a ver. Yo de Xavi, para hablar de Xavi, yo creo que lo justo no solo es hablar de Xavi en esta temporada, sino hay que hablar desde el momento que llega Xavi, ¿vale? ¿Y en qué momento llega Xavi? Bueno, Xavi llega en el noviembre de 2021. Noviembre de 2021. En el noviembre de 2021, el Barcelona estaba en aquel momento también en una situación muy complicada. ¿Por qué? Porque el Barça en aquel momento estaba noveno, con un pie y medio fuera de la Champions, que iba a caer a la Europa League en fase de grupos, y con una plantilla bajo mi punto de vista, ya no solo corta a nivel de nombres y talentos, sino además una plantilla yo creo que bastante destruida en lo psicológico y también en lo táctico. Porque el que haya visto el Barça en esas temporadas, sobre todo en la última temporada de Koeman, que al final lo destituyen, el Barça ya no solo es que estuviese corto a nivel de nombres, el Barça está corto a nivel de juego como equipo. Era un equipo totalmente irreconocible. Era un equipo que no jugaba absolutamente nada, solo jugaba a puro centro, con Araujo de casi de delantero centro en algunos partidos. Y un equipo que yo creo que lo psicológico también bastante machacado, ¿no? Pero bueno. Y claro, Xavi llega en esa situación, ¿vale? Llega en esa situación. Recordemos cómo termina esa temporada, Xavi. ¿Cómo termina esa temporada? El Barça finalmente termina en Liga siendo segundo. Termina en Liga siendo segundo. Y Xavi coge un Barça noveno en noviembre. En noviembre, que ya se habían jugado unos cuantos partidos. Y aún así Xavi consigue poner a ese equipo segundo en Liga. Pasó de ser noveno a ser segundo. Y Xavi pasó de tener una plantilla que no jugaba a nada a tener una plantilla que ya empezaba a jugar a algo. Empezaba a jugar a algo. El equipo finalmente conseguía jugar a algo. Tampoco era un fútbol exquisito, pero sí que conseguía jugar a algo. Yo me acuerdo que en esa temporada el Barça incluso llegó a encadenar 6, 7, 8 partidos de liga y de Europa League, donde el Barça llegó a jugar un fútbol muy bueno, pero la verdad que muy bueno. Que muchos de los partidos terminaba con 4 goles a su favor, ¿no? Que si el 4-2 del Atlético de Madrid, que si el 4-0 contra el Madrid, que si un 3-0 del Valencia, creo recordar. O sea, yo me acuerdo que hubo una racha de 6 7 8 partidos seguidos donde el Barça goleaba prácticamente en todos los partidos. Y con un fútbol muy bueno, muy bueno. Entonces, claro, Xavi pasó de tener a un equipo
destruido prácticamente en lo psicológico y en lo táctico. Y con esa misma plantilla prácticamente consiguió un equipo ganador, ¿vale? Un equipo que ya golease. Y con la misma plantilla prácticamente. Solo tuvo en aquella temporada un par de fichajes que fueron importantes, como el fichaje de Aubameyang, el fichaje de Adama Traoré y el fichaje de Ferran Torres. Le trajeron esos 3 fichajes y nada más, creo yo, según yo recuerde. Y esos fichajes fueron claves. Pero al margen de esos fichajes, por ejemplo, consiguió que Pedri diese un rendimiento todavía mayor. Consiguió que Gavi fuese un jugador importante. Consiguió que Dembélé era un jugador muy criticado en el Barça, finalmente fuese también un jugador importante. Es decir, al final, el Barça, Xavi consiguió, por un lado, revalorizar el nombre de los jugadores, pero además consiguió que el equipo jugase bien el fútbol y que golease. Y entonces el Barça pasó de ser noveno a ser segundo. Cosa que no era fácil en aquella temporada. La gente que recuerde la temporada 21-22 y la gente que recuerde en el momento que llega Xavi en el Barcelona, vamos, yo creo que cualquiera se acordará que aquella temporada el Barcelona no lo tenía fácil para incluso terminar entre los 4 primeros. Era una tarea bastante complicada, porque el Barça, repito, estaba noveno para cuando llega Xavi. Ah, y el fichaje de Dani Alves, se me olvidaba. El fichaje de Dani Alves también ayudó para el Barcelona en aquella temporada. Bueno, finalmente el Barcelona en aquella temporada consigue lo más importante, que es clasificarse como segundo. Vale. Pasamos a la siguiente temporada. En la siguiente temporada fue en aquel verano de 2022, es cuando el Barça activa sus famosas palancas, y a través de sus famosas palancas es cuando hacen el fichaje de Rafinha, Lewandowski y Koundé, además de otros fichajes gratis como el de Kessie y el de Christensen y Marcos Alonso también. Vale, fueron un total de 6 fichajes, y los 6 fichajes fueron fichajes que aumentaban el nivel de la plantilla. Y en ese mismo verano se fueron Aubameyang, se fueron Dani Alves, se fue Abde cedido al Osasuna y ya está. Yo creo que no se me olvida ningún jugador más. Entonces, y Adama Traoré, que fue un jugador cedido, pues se volvió a su club. Entonces, básicamente la plantilla del Barça en el verano de 2022 cambia. Cambia porque se trae a 6 jugadores y se van Adama Traoré, Aubameyang, Dani Alves y Luuk de Jong también se va. Y algún otro jugador. Pero bueno, en definitiva que la plantilla cambia. Y luego además, más adelante, Gerard Piqué se retira en el noviembre de 2022. ¿Vale? Entonces, porque prácticamente no jugaba además. Entonces, ya para aquella temporada, la plantilla del Barça cambia a mejor. Sube el nivel de la plantilla. Aquella temporada se instaura la famosa defensa de Araujo, Christensen y Koundé, que fue, claro, pasamos de tener a Piqué, Araujo y Sergi Roberto, por ejemplo, de lateral, ¿no? O Serdiño Dest, o yo qué sé, incluso Eric García de lateral, pero bueno. Pasamos de tener esta defensa a tener Araujo, Koundé y Christensen, y eso ya fue un salto de calidad. De lateral izquierdo aparece Valde, que fue una irrupción total, que sienta a Jordi Alba. En el centro del campo no cambia la cosa, porque sigue estando Busquets,
sigue estando Pedri, sigue estando Gavi y sigue estando Frenkie de Jong. Y en la delantera está como nombre nuevo Lewandowski, aparece la figura de Rafinha, que en esta temporada juega tanto extremo derecho, pero también juega de extremo izquierdo. Y ya está. Y estos fueron sobre todo los principales cambios del Barça. Que lo cual ya fue un cambio mejor, porque recordemos que la temporada 21-22 el delantero centro era muchas veces Aubameyang o si no incluso Luke de Jong. Y para la temporada 22-23 ya tenemos un jugador de renombre llamado Lewandowski. Que ojo, que Aubameyang al final lo hizo muy bien en el Barça, las cosas como son. Pero bueno, en teoría, tal como pintaba la temporada, Lewandowski era un jugador muchísimo mejor que Aubameyang. Entonces, pues mira, ya teníamos un delantero top mundial y fichamos para aquel momento un Rafinha en el cual la gente todavía tenía expectativas un tanto altas. Y luego además, pues bueno, básicamente esto. Entonces, la plantilla aumenta a nivel, sobre todo aumenta en la defensa y aumenta en la delantera. ¿Y qué sucede esa temporada? Pues bueno, esa temporada a nivel de resultados pasó lo siguiente. El Barça en Champions cae en Europa League. Gana la Supercopa de España. Llega a semifinales de la Copa del Rey, perdiendo contra el Real Madrid. Y gana la Liga. Después de 3 años sin ganar la Liga. Pues finalmente gana la Liga. En la etapa post-Messi, por cierto. Bien, estos son los resultados. Valoremos el trabajo de cada una de estas competiciones. Hablemos primero de la Champions. Al Barça esa temporada le toca el Bayern de Múnich, el Inter de Milán y el Victoria Pilsen para la fase de grupos. Bien, yo me acuerdo todavía el partido Bayern de Múnich contra el Barça jugando en la casa del Bayern. Y si bien ese partido se pierde 2-0, para mí fue uno de los mejores partidos que yo vi del Barça, desde que está Xavi en el banquillo, de los mejores que yo he visto. A pesar de que se pierda 2-0, pero fue un 2-0 totalmente injusto, porque el Barça merecía haber metido 3 goles en ese partido, y el Bayern, en 2-3 ocasiones sueltas que tuvo, y además fueron en 10 minutos, en 2 o 3 que tuvo, oye, pues 2 goles que les cascó. Pero para mí fue un 2-0 bastante injusto. Y fue, voy a insistir, de los mejores partidos que yo vi del Barça, de los mejores, a pesar de que se haya perdido. Contra el Inter pierden 1-0, pero fue un 1-0 bastante justo. Podrían haber empatado perfectamente. De hecho, hubo polémica al final del partido por un penalti no pitado y tal. En el siguiente partido contra el Inter empatan. Que empatan habiendo merecido ganar el Barça, por cierto. Que por fallos defensivos de Gerard Piqué, el Inter mete uno o dos goles por fallos defensivos individuales de Piqué. Que Piqué se tiene que haber retirado antes de aquel noviembre. Se tiene que haber retirado en el mismo verano, pero bueno, las cosas pasan y punto. Y nada, lo que quiero decir con esto que sí, que al final el Barça aquella temporada cae en fase de grupos y vuelve a caer a la Europa League, pero claro, tengamos en cuenta los rivales que tenía el Barça en aquel momento, que eran rivales poderosos. Recordemos que aquel Inter al final llegó a la final de la Champions. Y también tengamos en cuenta el tipo de partidos que se jugó, que al final fueron partidos que sí, que al final el Barça o pierde o empata, pero fueron partidos muy buenos del Barça. Fueron partidos bastante injustos para el Barça. Fueron partidos que deberían de haberlo ganado el Barça y sin embargo, pues oye, al final esto es fútbol y aun jugando bien a veces se pierde y al revés. Y al revés también pasa, ¿no? Que aun jugando mal, pues también se pierde. Digo que aun jugando mal a veces se gana y aun jugando bien a veces se pierde. Y esto en el fútbol pasa muchas veces también. Pero bueno, así es el fútbol. Pero bueno. Esto pasó en la Champions League. Y luego en Europa League cae contra el Manchester United. Era un partido bastante ajustado también. No, pero bueno. Pero sin más, aquel partido no lo voy a comentar. Porque yo que sé, además había lesiones y tal, pero bueno. Luego se gana la Supercopa de España.
Que la Supercopa de España, aquel Barça lo juega de puta madre. O sea, jugó bien contra el Betis y jugó todavía mejor contra el Madrid. Fue un baile, un 3-1, pues sin más. O sea, espectáculo. De aquellos partidos que se te quedan al final, ¿no? Y con un fútbol muy bueno, pero que muy bueno. Con Gavi como jugador estrella de aquel partido. Luego, eh, el Barça va avanzando hasta que se topa contra el Real Madrid en semifinales de Copa. Finalmente, en el partido de vuelta, en Madrid le casca un 4-0 al Barça. Si bien el resultado es un resultado mmm, malo para el Barça, porque que te meta un 4-0 en Madrid duele, pero sí que es verdad que el partido en sí tampoco fue para un 4-0. Quizás fue demasiado castigo el partido, porque tú te miras el partido y el partido tampoco fue para que el Madrid ganase 4-0. Pero bueno, al final todo el mundo sabe lo que es el Madrid, ¿no? Las pocas que tienen te la meten, ¿no? Pero bueno. Pero no fue un partido para 4-0. Fue más baile todavía el 4-1 que ha metido el Madrid en la Supercopa de España esta temporada, ¿no? Esta temporada sí, el Madrid sí que le metió un baile contra el Barça. Pero la temporada pasada, en la Copa del Rey, eso no fue un baile. Eso fue más, pues bueno, que las pocas que tuvieron, pues la metieron y al final fue un 4-0. Pero no fue un baile, pero bueno. Y tengo que insistir que el Barça en aquel partido tenía lesionado a Frenkie de Jong, quiero recordar, tenía lesionado a Christensen, tenía lesionado a Dembélé y creo que tenía lesionado también a Pedri, si mal no recuerdo. Es decir, el Barça tenía muchas lesiones para aquel partido y oye, yo creo que en parte se explica el por qué el Barça perdió aquel partido. Yo opino que ya solo con que hubiese estado Dembélé en aquel partido, yo creo que el Barça hubiese ganado el partido, siendo sincero. Lo digo así. Pero bueno, pero nunca lo sabremos. Pero bueno. Y luego finalmente se gana la liga. Y de paliza rotunda contra el Real Madrid. Se gana la liga. Una liga para mí clave e histórica para el Barça, teniendo en cuenta de la situación de la que venía el Barça y teniendo en cuenta que todavía el Barça es un equipo en construcción. Y lo sigue siendo a día de hoy. Y el Barça gana aquella liga con 14 puntos de diferencia, creo, contra el Real Madrid. Sí que es verdad que luego termina siendo menos puntos de diferencia, pero porque luego el Barça se relaja y pierde partidos, pero porque ya había ganado la liga, ¿no? Porque ya era matemáticamente campeón. Pero, pero cuando la gana matemáticamente le saca 14 puntos de diferencia. Una paliza, básicamente. La ganaron ya a principios de mayo, creo recordar. A principios de mayo la ganan. Y la liga no terminaba hasta finales de mayo. O principios de junio. O sea que eso fue una paliza. Y nada, o sea, para mí el mérito del Barça de aquella temporada fue la liga. Y sí que es verdad que había baches que dolieron, como la Champions o la Copa del Rey. Pero yo creo que al final la liga tapó todo lo demás. Lo tapó. Y yo creo que merecidamente lo tapó, porque fue una liga histórica. Y se ganó, por ejemplo, también contra el Madrid en el Clásico, ganando 2-1, un partido clave e importantísimo y se ganó. Y con muchas bajas también, con muchas bajas, que yo me acuerdo que se jugó con Kessié y Sergio Roberto en el centro del campo, que no son jugadores titulares del equipo y aquel partido lo jugaron en titular. O sea que aquel partido fue clave y se ganó. O sea que, en fin, aquella temporada fue una temporada donde el Barça ya empezaba a tener algo de nivel, tanto a nivel de plantilla como a nivel de juego, pero seguía siendo, que esto es a lo que voy también, seguía siendo un Barça que todavía no había alcanzado la excelencia en el juego. Había mejorado con respecto a la temporada anterior, pero todavía no ha alcanzado esa excelencia. Y sobre todo, lo que más se destacó del Barça aquella temporada fue que defensivamente encajaba muy pocos goles. Y esto se explica a tres factores. La línea defensiva era Koundé, Araujo y Christensen, que como yo he dicho antes, aquello era un salto de calidad, que al final no terminó solo siendo un salto de calidad, al final aquello terminó siendo
una línea infranqueable y de lo mejorcito que había en toda Europa incluso. Y luego además estaba Gavi y Busquets, que como estoy explicando también en vídeos anteriores, eran jugadores claves para la presión alta. Y al final es eso, al final el Barça para mí, lo mejor que hacía la pasada temporada era la presión alta, sin ninguna duda. Cosa que se ha perdido esta temporada, pero bueno, pero hablando siguiendo hablando de la anterior temporada, lo mejor que hizo el Barça fue la presión alta. Y a base de presionar alto y de defender bien, al final el Barça ganó la liga. Fue así. Luego a nivel de juego, el Barça jugaba bien, jugaba decente, pero todavía no era un juego, todavía no era un juego exquisito. Pero bueno, pero sin ser un juego exquisito, sí que jugaba bien. Y luego además, pues eso, aquella temporada fue la irrupción de Valde. Frenkie de Jong fue un jugador que finalmente terminó de asentarse en el equipo, que anteriormente Frenkie de Jong había ciertas dudas en él todavía, no se terminaba de saber si iba a ser el jugador que todo el mundo se esperaba o no, ya que aquella temporada final Frenkie de Jong termina siendo un jugador clave, lo termina siendo. Y bueno, y ya está, y para mí ese es el resumen de la temporada. Y claro, para la temporada siguiente, que es la temporada actual, se establecen los siguientes objetivos. Y es que la temporada anterior, digamos que el Barça era sobre todo un Barça sólido. No era un Barça espectacular, pero tampoco era un Barça frágil, era un Barça sólido. Entonces, claro, para este año los objetivos que se establecen son sobre todo dos cosas. Uno, que el Barça no caiga a la Champions, que por lo menos esto se está consiguiendo a día de hoy. Estamos a 26 de enero. Y lo segundo es que el Barça consiga tener un fútbol más brillante. Que consiga tener un fútbol más brillante. Claro, ¿qué ha sucedido? Que no solo tenemos un fútbol más o menos parecido al de la anterior temporada. Sinceramente, en ocasiones puede ser hasta mejor, pero a rasgos generales seguimos teniendo un fútbol más o menos parecido al de la pasada temporada, pero con la diferencia de que la defensa ha empeorado esta temporada. Y entonces, en vez de estar a nivel de resultados igual que la temporada pasada, ahora este año estamos haciendo una peor temporada que el año pasado, ya no solo en Liga, sino también en Copa, que nos ha eliminado el Athletic Bilbao, sino que también hemos recibido una paliza en la Supercopa de España por parte de Real Madrid. Entonces, no solo nos hemos quedado igual que la temporada pasada, sino que hemos ido a peor. Hemos ido a peor. En Liga estamos a 7 puntos el líder y el año pasado íbamos líderes a estas alturas. Hemos sido eliminados de la Copa, que el año pasado aún no estábamos vivos en Copa. Y el año pasado ganamos de paliza en la Supercopa de España a Real Madrid y este año nos han ganado a nosotros de paliza en la Supercopa de España, el propio Real Madrid. Entonces, claro, esta temporada podemos decir que hemos ido a peor, y es que hemos ido a peor. Pero claro, como he explicado antes, para mí hemos ido a peor sobre todo por un factor clave, que es la presión alta. La presión alta ha empeorado. Desde la lesión de Gavi y la marcha de Busquets, el Barça ya no es lo mismo. Y es lo que yo he dicho antes, el Barça le falta un pivote, pero bueno, esto será para otro vídeo. Pero claro, entre la marcha de ciertos jugadores y la lesión de ciertos jugadores. Entre también las propias lesiones que ha tenido este equipo. Que este equipo ha tenido muchas lesiones, muchas. Me acuerdo yo en octubre que de repente se lesiona que si Valde, que se lesionó Pedri también, se lesionó creo que incluso Frenkie de Jong, puede ser, no lo sé. Sí, también, se lesionó Frenkie de Jong, se lesionó Lewandowski, bueno, se lesionó Aito Criston. Luego más adelante se vuelve a lesionar Pedri otra vez. En fin, que este año el tema de las lesiones no se ha puesto las cosas muy a favor para el Barça, que digamos. Pero ya no solo es el tema de lesiones, también, pues eso, se ha ido Busquets, se ha lesionado Gavi, se ha ido Dembélé, que Dembélé era un jugador muy importante para el Barça y se fue, que era un jugador que en la presión alta cumplía bastante bien y luego a nivel ofensivo era un jugador que provocaba mucho peligro. Y ahora este año, pues claro, hemos pasado de tener a Dembélé a Joao Félix y sinceramente, lo que he explicado yo antes,
Yo considero que Joao Félix es más apropiado para el estilo de juego del Barça que Dembélé. Pero sí que es verdad que Dembélé al final era un jugador más regular que Joao Félix. Entonces, claro, yo creo que al final eso se ha notado, sobre todo en Liga se ha notado. Y luego tenemos a Lamine Yamal, que tiene 16 años y bueno, te puede hacer algún partidazo, pero lo que he dicho, no podemos pedirle que Lamine Yamal ahora sea titular. Me parecería un error. Y bueno, entonces claro, se van jugadores importantes para presión alta. Se van jugadores como Dembélé, que eran importantes para el ataque del equipo. Claro, yo creo que sobre todo con esto se explica bastante el porqué. Y luego además, las lesiones, que han influido bastante. Yo creo que con esto se explica bastante el por qué el Barça está teniendo la temporada que está teniendo. Y a esto sumarle también, por supuesto, que el tema psicológico, que yo siempre estoy diciendo también, el tema psicológico es muy importante para un equipo. Y claro, al final, claro, si tú psicológicamente estás bien, pues es más fácil que te salgan bien las cosas. Y si psicológicamente estás mal, pues es más fácil que te salgan mal que te salgan mal las cosas. Entonces, pues bueno, yo creo que esto también se explica. Pero bueno, lo del apartado psicológico yo creo que es sobre todo a raíz de desde noviembre. Yo creo que los primeros meses el equipo no estaba mal psicológicamente. Yo creo que esto está siendo ahora, sobre todo. Pero bueno. Pero dejando de lado el tema psicológico, que es un factor muy importante, ¿vale? Todo se ha dicho, que es un factor muy importante, pero no es el único factor. Hay más factores. Y entonces, claro, explicando todo esto, ¿qué tanta culpa tiene Xavi en todo esto? Sobre todo en la situación actual del Barça. Claro, teniendo en cuenta el mérito que hizo Xavi en su primera temporada, donde cogió a un Barça destruido en lo psicológico y en lo táctico, que estaba noveno en liga, y finalmente termina segundo, con una racha muy buena de partidos. En la siguiente temporada, si bien hay ciertas decepciones, sobre todo en Champions, sí que es verdad que luego en Supercopa de España, pues oye, nos pegamos un pequeño disfrute, ganando la Supercopa de España, metiéndole un baile a Real Madrid, y luego además, sobre todo, que se gana la liga. Se gana la liga, esto es así, y de paliza, una liga histórica. Y teniendo en cuenta que esta temporada, jugadores claves para aquella liga, jugadores claves como Gavi, como Busquets, como Dembélé, se van y no encontramos un reemplazo natural de estos jugadores, porque Oliver Romeo en teoría tenía que haber sido el reemplazo de Busquets para esta temporada, pero finalmente no está dando el nivel. Entonces, teniendo en cuenta que esta temporada un jugador clave como Busquets se va y no encontramos un pivote que pueda más o menos dar el nivel, que luego además se lesiona Gavi, que es un jugador también clave para la presión alta, y luego se va Dembélé, que era un jugador clave para el ataque también, pues claro, al final, ¿cuál es el resultado? Que defendemos peor y que atacamos peor. Y a lo que voy es, ¿esto es culpa de Xavi? Pregunto, ¿esto es culpa de Xavi? No sé, bajo mi punto de vista no. Esta es la conclusión que yo llego. Bajo mi punto de vista no, porque al final pasas de tener a Dembélé, pasas de tener a un jugador como Dembélé a tener un jugador como Joao Félix. Que Joao Félix, voy a insistir, me parece incluso mejor jugador que Dembélé para el Barça, sobre todo para el Barça. Pero claro, si Joao Félix es un jugador irregular, pues al final no hacemos mucho. Yo prefiero personalmente tener un jugador que sea más regular, aunque luego no sea tan bueno, que tener un jugador totalmente irregular y que solo te haga 7 partidos buenos en toda la temporada. Yo eso no lo quiero. Yo quiero tener sobre todo un jugador regular. Sobre todo si quieres ganar la liga, por ejemplo. Si quieres ganar la liga,
Vamos, es fundamental tener jugadores regulares. Y Dembélé, quieras o no quieras, sí que era un jugador regular. ¿Tendría sus cosas? Sí, tendría sus cosas. Era un jugador un poco caótico, pero dentro de que era un jugador caótico, sí que era un jugador regular. Pero Joao Félix no lo es. Entonces, pasas de tener un peor ataque. Lewandowski, por cierto, se me ha olvidado mencionar, Lewandowski está en un peor momento de forma. Lewandowski sigue estando, bueno, sigue estando, no, bueno, sí, sigue estando en un mal momento de forma. Empezó la temporada mal y sigue estando mal. Entonces, pues bueno. Y la temporada pasada sí que estaba bien. La temporada pasada te metía goles. Tampoco era un Lewandowski de Balón de Oro, pero sí que era un tío que metía bastantes goles. Y esta temporada no está siendo el caso. Entonces, tienes un peor ataque, por lo que he dicho, por el mal momento de forma de Lewandowski y porque al final Joao Félix no es un jugador tan regular como Dembélé. Luego, además, lo que siempre estoy diciendo, la presión alta de este equipo es peor que la del año pasado. Mucho peor. No está Gavi ni tampoco tienes pivote. Ya está. Y la presión alta implica directamente luego a la defensa del equipo. Y es así. Y luego además, pues súmale que a lo mejor Araujo este año no está tan bien porque a lo mejor ha tenido su lesión y tal, que si Koundé tampoco ha estado muy bien porque tal. Y Christensen, bueno, en fin, que si a lo mejor luego los centrales este año no están muy finos, pues bueno, pues al final la defensa de este año es de cristal, en definitiva, es de cristal. Y claro, y luego súmale que, por ejemplo, fichajes como el de Gundogan también, que en teoría era un fichaje top y que para mí es un jugador top, pero claro, si bien es verdad que no todo es culpa de Gundogan, porque Gundogan el año pasado jugaba más cerca del área con el Manchester City y este año está jugando más en la base del centro del campo del Barça, y para mí Gundogan, como he dicho antes, es un jugador más para estar jugando cerca del área, porque es un jugador de último pase, de pegada, pues claro, si bien esto es verdad, sí que es verdad que Gundogan está en un nivel por debajo del año pasado, al margen de que a lo mejor no esté jugando en su posición ideal, es que me da igual, pero está claramente en un nivel por debajo, porque es que, sobre todo desde el punto de vista físico, en fin, este año está mal, es que está mal, no le da, parece un hipopótamo por ahí corriendo, entonces, en fin, es que sin más, y tampoco quiero hatear a Gundogan, pero es que es así, o sea, Gundogan este año está muy regular, regular en el sentido de mal, está un poco, en fin, para sentar, si el Barça tuviese a Busquets, ya te digo yo que Gundogan no jugaría, que nos quepa la menor duda, pero la menor duda, vamos, sin ningún tipo de duda. Claro, también súmale que este año Valde no está tan bien tampoco, pero bueno. Pero lo de Valde lo puedo entender, ¿no? Porque Valde, quieras o no, sigue siendo un jugador joven, tiene que mejorar y tal. Bueno, eso me parece normal. Pero bueno, lo que quiero decir es que, entre todo, menos mal que tenemos el fichaje de Cancelo, que Cancelo sí que me parece un fichaje que sí aporta. Que sí aporta. Pero bueno, es el único fichaje de esta temporada, bajo mi punto de vista, que sí merece la pena tenerlo de verdad, ¿vale? Por lo menos a día de hoy. Entonces, entre todo esto, claro, ¿qué tanta culpa tiene Xavi? Porque Xavi además, yo esto lo digo por aquí, Xavi además quería fichar un pivote sobre todo en verano, teniendo en cuenta que Busquets se iba, él quería fichar un pivote, ya quería fichar a Zubimendi, pero claro, por lo visto pedían mucha pasta por Zubimendi, pedían 80 millones o así, entonces claro, ¿quién paga 80 millones por Zubimendi? ¿Quién lo paga? Y más el Barça, que el Barça está como está desde el punto de vista económico. Están sin dinero. Entonces, ¿quién paga 80 por Zubimendi? Vamos, no lo paga nadie y menos el Barça. Entonces, esta es la situación también, ¿no? Entonces, claro, esta es la situación. Entonces, ¿qué tanta culpa tiene Xavi? Pues para mí ninguna. Bueno, ninguna. No sé, a lo mejor, a ver, algo de culpa tendrá probablemente, porque al final no deja de ser el entrenador de este equipo, pero claro, para mí sinceramente tampoco me parece el máximo responsable de este equipo. No me lo parece. Y del mal momento de forma me refiero, ¿no?
Y además, yo lo que he explicado antes, o sea, teniendo en cuenta las dos primeras temporadas de Xavi en el equipo, y teniendo en cuenta de dónde viene el Barcelona, y teniendo en cuenta también cuál es la situación actual del Barcelona, yo creo que Xavi no tiene ninguna culpa. Y además, vuelvo a insistir, porque la gente dice, no, es que el Barça no juega nada. Vamos a ver que no juega nada. El Barça, ¿qué es? ¿Un equipo que regala la pelota o es un equipo que tiene la pelota? Primera pregunta. Hombre, yo creo que el Barça estaremos todos de acuerdo que es un equipo que prefiere tener la pelota. Y de hecho, yo creo que no hay ningún equipo que sea capaz de quitar la pelota al Barça. Yo de lo que veo, lo que hacen todos los equipos es dejar que el Barça tenga la pelota, porque claro, porque ellos ven que si van a luchar la pelota al Barça, al final salen perdiendo, porque al final dejan espacios, y al dejar espacios, pues eso es lo que le interesa al Barça. Entonces, ningún equipo se atreve irle a luchar a la pelota al Barça, porque el Barça es un equipo que sabe tener la pelota, y eso es también mérito de Xavi. Es también mérito de los jugadores, por supuesto, pero también es mérito de Xavi. Eh, es mérito de Xavi también, oye, que la pasada temporada también haya sido sólido, tan sólido el Barça de la temporada pasada. Eso también fue mérito de Xavi, porque la idea de la presión alta la tiene que decir el entrenador, no solo jugadores que dicen, venga, vamos a presionar alto, ¿no? Eso es Xavi que dice, no, vamos a presionar alto. Y el año pasado lo hicieron de puta madre. Y este año, bueno, este año no hay buena presión alta, pero lo que yo digo, pero no hay buena presión alta porque yo creo que se han ido jugadores clave, que eran Busquets y Gavi. Que para mí es un mundo totalmente distinto tener a Busquets y Gavi a no tener Busquets y Gavi. Es así. Y fijaos lo que digo, ¿eh? Os estoy hablando de un Busquets que estaba ya semi-acabado. Es que imaginaos si llegamos a tener un pivote top de verdad. Es que la cosa sería muy distinta. Pero que muy distinta. Es que luego haré un vídeo del pivote porque me parece totalmente clave. Entonces esto, para mí Xavi no tiene ninguna culpa, porque además entre los jugadores que vienen, entre los jugadores que se van, entre los jugadores que se lesionan, y aún así, a pesar de todo, el Barça sigue siendo un equipo reconocible en cuanto a estilo de juego. El Barça siempre es un equipo que va a querer la pelota, siempre la va a querer, y efectivamente todos los partidos que ves, al final el Barça termina siendo siempre un equipo que termina teniendo mucha posesión. Como mínimo, un 55%. Eso a lo bajo. Pero es que hay muchos partidos que termina teniendo un 60 o incluso un 70%. Muchos partidos. Entonces, en fin, teniendo en cuenta esto, y yo estoy hablando para la temporada actual, ¿eh? Estoy hablando de esta temporada. Entonces, entre esta temporada y luego además todo lo bueno que ha hecho Xavi en las anteriores temporadas, bajo mi punto de vista, Xavi tiene crédito para seguir una temporada más, por lo menos en el Barça. Si no más, sinceramente, si no más. Porque además a Xavi tampoco se le ha fichado todo lo que ha querido. Él también quería a Bernardo Silva y tampoco se lo han fichado. En fin, es que claro, nosotros exigimos un rendimiento muy top, pero luego los fichajes que le llegan no son del todo lo que Xavi querría para que el Barça sea realmente top. Entonces, claro, mm, es que esta es la situación. Entonces, teniendo en cuenta esto, que Xavi al final es un entrenador que se ha tenido que adaptar a lo que hay, esta es la clave, ¿no? Para mí, Xavi es un entrenador que se ha adaptado a lo que hay, pues al final, a pesar de todo, el Barça sigue siendo un equipo reconocible en cuanto a estilo de juego. Y el Barça sigue, a ver, esta temporada ya lo veo muy complicado, pero oye, sigue vivo en la Liga y sigue vivo en la Champions. Oye, vamos a darle un poco de fe, digo yo. Y aunque esta temporada no se gane nada, ya lo adelanto, aunque esta temporada no se gane nada, ni la Liga, ni la Champions, ni nada, para mí Xavi debe de seguir, porque es que esta temporada la gente dice que tiene mejor plantilla que el año pasado y para mí no tiene mejor plantilla que el año pasado. Para mí es que tiene hasta peor plantilla que el año pasado. Para mí el único fichaje que realmente ha mejorado de verdad
el único fichaje que ha mejorado de verdad para la plantilla de esta temporada con respecto al año pasado, para mí el único fichaje que ha mejorado de verdad es el fichaje de Cancelo. Ese es el único fichaje que de verdad ha mejorado al equipo. Los demás fichajes no mejoran. Ni el de Joao Félix, ni tampoco el de Gundogan. No lo mejoran. Y el de Oriol Romeo, vamos. Vamos, es que, en fin, sobra las palabras. Es un tío que no levanta cabeza en el equipo. Entonces, en definitiva, esta es la situación. Entonces, yo creo que incluso teniendo peor plantilla que el año pasado, yo creo que es entendible el por qué el Barça está teniendo esta temporada. Y para mí Xavi no es el culpable de esto. Entonces, como no es el culpable de esta situación, y teniendo además en cuenta todo lo bueno que ha hecho Xavi, desde títulos hasta estilo de juego, pues bueno, pues para mí Xavi merece continuidad. Y sé que a lo mejor la gente dirá, algunos dirán, oye, pero es que esto del estilo de juego, ¿a mí qué más me da que el Barça tenga la pelota si luego pierde los partidos? Bueno, a ver, sí que es verdad que al final el objetivo es ganar, por supuesto. Pero claro, el objetivo es ganar, estamos de acuerdo. Pero es que claro, es lo que yo estoy explicando. La parte de la defensa es para mí, sobre todo, donde más falla este equipo. Y esto ya no es culpa del estilo de juego o culpa de Xavi, es culpa de lo que yo he dicho, de la falta de la falta de determinados jugadores. Y claro, mi idea es esta. Mira, si esta temporada no se gana nada, si no se gana nada, mira, será una putada. Pero por lo menos que el Barça se lo tome ya como entrenamiento, que los jugadores sigan mejorando, que los jugadores sigan aprendiendo, que los jugadores cada vez se acostumbren más a este estilo de juego, que jugadores como Pedri, como De Jong, como Lamine Yamal, que es muy joven, como Valde, sigan mejorando y tal, que sigan aprendiendo y que y ya está, y yo ya esta temporada lo veo así. Y así ya de cara a la siguiente temporada, pues, oye, que el equipo esté mejor, que el Barça fiche un pivote, para mí sería lo más importante, que el Barça fiche un pivote, y oye, y ya de cara a la siguiente temporada, pues, entre que supongamos que Gavi no se lesiona y supongamos que el Barça tiene un pivote, pues oye, ya con esto el Barça será defensivamente un equipo otra vez bastante sólido y además, desde el punto de vista de juego de equipo y desde el punto de vista de ataque, pues será un equipo pues mejor todavía. Porque yo lo veo así. Cuanto más tiempo esté Xavi en el Barça, yo creo que este equipo cada vez jugará mejor al fútbol. Es como yo lo veo. Porque al final, jugadores clave como Pedri, como Gavi, como Valde, como Lamine Yamal, al final estos jugadores son jugadores jóvenes que todavía tienen mucho que aprender. Entonces, como son jugadores jóvenes que tienen mucho que aprender, es lógico que si tenemos un entrenador como Xavi, que es un entrenador que sabe mucho de este estilo de juego, pues claro, yo creo que Xavi al final es un entrenador que les puede beneficiar mucho, más que otros entrenadores, pienso yo. Porque al final ya no solo este es el punto de vista competitivo, ya no solo este es el punto de vista de ganar ahora, de ganar hoy, es ya pensando en el futuro del equipo, en el futuro. Y para mí, desde luego, yo creo que prácticamente no hay ningún jugador, no, perdón, para mí no hay prácticamente ningún entrenador que les haga mejorar a estos jugadores jóvenes que Xavi o si no Guardiola como mucho. Quizás Guardiola es el único también capaz de hacer esta función, digamos que pedagógica o así de instructor, ¿no? De entrenador que no solo se limite a hacer un equipo competitivo, sino que además intente mejorar a los jugadores, sobre todo a aquellos jugadores jóvenes. Y para mí Xavi, yo creo que Xavi en este sentido puede ser muy bueno para el Barça, pero que muy bueno. No tengo ningún tipo de dudas. Yo creo que Xavi cada temporada que pasa hace mejor jugador a Pedri, hace mejor jugador a Gavi,
hace mejor jugador a Valde, hace mejor jugador a Lamine Yamal. Cada temporada que pasa les va a hacer mejor jugador. Y además que es un entrenador que confía en ellos, porque no todos los entrenadores confían en chavales jóvenes, pero Xavi sí es un entrenador que confía en chavales jóvenes. Y para mí esto es importante, porque tengamos en cuenta que el Barça, o sea, claro que mola ganar ahora, por supuesto, pero el principal objetivo de este Barça es, sobre todo, montar un super equipo, pero en el futuro. Eso es el objetivo del Barça. El objetivo del Barça es ese, montar un super equipo en el futuro, no ahora. Ahora lo que se busca es, pues que mientras tanto el Barça vaya compitiendo. Que vaya compitiendo, que vaya rascando títulos, que se gane una liga, que se gane una copa. Así, ¿no? Hombre, que si gana una Champions, ojalá, lo veo muy complicado, pero ojalá, si mientras tanto ganan una Champions. Pero digamos que esto es un proyecto de construcción. Pero lo que se busca es que mientras estamos en construcción y el equipo va mejorando y estos jugadores jóvenes van creciendo, pues mientras tanto está el Héctor Ford, otro jugador joven, Pau Cubarsí, otro jugador joven. Pues mientras estos jugadores van creciendo, lo suyo es que mientras tanto el Barça vaya rascando títulos, ¿no? Porque al final la afición del Barcelona quiere que el Barça siempre gane títulos, ¿no? Pues mientras tanto que vaya ganando títulos. Pero el hecho de que queramos ganar títulos no nos debe hacer olvidar que el objetivo de este equipo es ser un super equipo en el futuro, de aquí a 4 o 5 años. Ese es el objetivo. Y para este proyecto de futuro, para mí, el único entrenador que realmente lo puede llevar a cabo es Xavi. Y si no Xavi, el único si no entonces es Guardiola. Y ya está, y termino de contar. No hay otro entrenador más adecuado para este proyecto de futuro que Xavi y Guardiola. Y ya está. Y si echan a Xavi, que sea para traer a Guardiola. Si no, se comete un error grave. ¿Por qué? Porque yo no sé lo que pasará en el presente si se echa a Xavi. A lo mejor el equipo mejora, no lo sé. Pero lo que tengo claro es que precisamente jugadores de la cantera, como Lamine Yamal, como Valde, como Gavi, como Héctor Ford, Pau Cubarsí, este tipo de jugadores no les ayuda echar a un entrenador que sí sabe lo que es ser del Barça y ser jugador de la cantera del Barça. Es como yo lo veo. Porque al final Xavi ya no solo es que sea entrenador, es que es, digamos, una figura de la casa, por así decirlo. Es una figura del Barça. Entonces, pocas personas saben más que Xavi lo que es el Barça y lo que implica el Barça y lo que necesita el Barça, sobre todo. Este es el punto. Pocas personas saben lo que necesita el Barça y Xavi es una de esas pocas personas. Y para mí la otra persona es Guardiola y ya está. Entonces es eso. Entonces, ¿esta temporada puede ser mala? Pues lo puede ser. Pero a pesar de esta mala temporada, no nos dejemos obcecar por la mala temporada que haya tenido el Barça, sino nos tenemos que enfocar en el futuro. Y el futuro es este. Y además, voy a insistir, para mí Xavi, todo lo que ha hecho anteriormente y lo que sigue haciendo ahora, en realidad, para mí Xavi le sigue dando crédito para seguir estando en el Barça. Porque voy a insistir, Xavi en su primera temporada coge un Barça noveno y lo pone segundo. Xavi en la siguiente temporada gana Supercopa de España y gana Liga. Es decir, es un entrenador que ya ha ganado 2 títulos. Esta temporada está todo muy negro, pero aunque todo esté muy negro, el Barça sigue siendo un equipo muy reconocible en cuanto a estilo de juego. Sigue siendo muy reconocible y además, oye, es un entrenador que apuesta por los jóvenes, apuesta por Lamine Yamal, apuesta por Pau Cubarsí, apostaba por Gavi, apuesta por Pedri, apuesta por Valde, en fin, es un entrenador que además fomenta el proyecto de futuro, que este es el punto, fomenta el proyecto de futuro. Entonces, teniendo en cuenta esto, es que para mí Xavi, por un lado, es que tiene crédito para seguir estando en el Barcelona, pero es que además es que por la idea de proyecto de futuro que tiene Xavi, es que debe de seguir en el Barça.
Porque si tú traes, por ejemplo, a Mourinho, Mourinho no es un entrenador que tenga proyecto de futuro. Mourinho es un entrenador diseñado para ganar esta temporada y la siguiente. Y ya está. Y ya veremos lo que pasa después. Pero Mourinho no es un jugador que incentive a jugadores jóvenes. O no es un entrenador que monte un equipo de cara al futuro. Bueno, en realidad sí lo puede hacer. Pero claro, pero es que este es otro problema. Mourinho no es un entrenador estilo Barça. Que luego habrá aquí gente que estará en contra, pero es que para mí el Barça tiene que ser el Barça. ¿Y qué significa para mí que el Barça tiene que ser el Barça? El Barça tiene que ser un equipo que apueste por el cruyffismo. Y Mourinho no es cruyffista. Y Xavi sí lo es. Y Guardiola también lo es. Entonces, el Barça tiene que apostar por entrenadores cruyffistas. Entonces, Mourinho o Klopp, por ejemplo, que lo estoy escuchando también por ahí, no es cruyffista. Y el Barça tiene que apostar por este tipo de entrenadores, que es al final lo que le ha hecho grande al Barça. El Barça, todas las Champions que ha ganado, todas ha sido con entrenadores cruyffistas. Todos los entrenadores. Y todas las grandes épocas ha sido con entrenadores cruyffistas. Entonces, teniendo en cuenta esto, para mí no cabe ningún tipo de duda que es que Xavi tiene que seguir en el Barça sí o sí. Y si echas a Xavi, el único que lo puede mejorar es Guardiola. Y ya está. Y termino de contar, ¿eh? Bueno, y en todo caso Luis Enrique. Y aún así yo no tengo claro que Luis Enrique sea mejor que Xavi, sinceramente. A mí Xavi me parece un muy buen entrenador. Puede que no sea el próximo Guardiola, es verdad, pero a mí me parece un muy buen entrenador. Es un tío que sabe mucho de fútbol, que está apostando por jugadores jóvenes. Y voy a insistir, es un tío que a día de hoy no está entrenando exactamente con los jugadores que él quiere. Y sin embargo, está intentando siempre sacar lo mejor de los jugadores. Y vuelvo a insistir. Él ha cogido un Barça noveno, destruido en todos los sentidos, y lo colocó segundo aquella temporada. Y a la temporada siguiente se ganó la liga. En la etapa post-Messi, que tanto se hablaba de que de que íbamos a echar para siempre de menos a Messi, pues oye, quizás no tanto ya. Quizás no echamos tanto de menos a Messi. Y eso ha sido gracias a Xavi, el que ha levantado al equipo desde el punto de vista táctico y psicológico. Ahora necesitamos un pivote, es lo que necesitamos. Y si el Barça tiene pasta, es lo que tiene que fichar sin ningún tipo de dudas. Un pivote. Y ya está. Pero el Xavi ha levantado el equipo. Y solo por eso, para mí merece estar en el equipo. Porque fue él el que levantó el equipo y es él el que tiene el proyecto de futuro de este equipo. Porque este equipo tiene mucho futuro. Pero para que finalmente este futuro sea algún día una realidad, para eso primero tiene que haber un entrenador adecuado. Y Xavi lo es. Y Xavi lo es. Y Xavi ha demostrado ser capaz de ganar títulos. Lo ha demostrado. ¿Esta temporada va a ser una mierda? Pues lo será. Pero oye, solo es una temporada. O aunque sean dos. O incluso tres. Pero aquí hay que pensar a largo plazo. Y el largo plazo es de aquí a 5 años. Que es cuando el Barça realmente por fin tendrá un equipo competitivo con jugadores claves en una edad clave también. Con Pedri, ya en sus 25 años. Con Gavi en sus 24 o 23 años. Con Lamine Yamal con sus 20 años. Con Valde, 25 años. Con Paco Barsí con 20 años también. Con un pivote. Con Vitor Roque, con 23 años. A ver qué tal sale este fichaje. A ver, espero que salga bien. Porque si sale bien, ya es un 9 que tenemos. Un 9. Y así, esta es la mentalidad que hay que tener. Con Frenkie de Jong, 5 años más mayor. Ya en sus 30. Ahí sigue estando en lo mejor. En fin, esta es la mentalidad que yo creo que hay que tener. Hay que pensar sobre todo a largo plazo. Sin ningún tipo de dudas. Porque a largo plazo, el Barça es el equipo con más futuro que hay en Europa, seguro, no tengo ningún tipo de dudas. Pero para que este futuro exista, primero hay que aguantar a Xavi. Hay que aguantarlo, porque es él el que ha montado este equipo. Y es él el que sabe lo que necesita este equipo. Porque ha sido jugador del Barça, ha sido canterano del Barça
y sabe lo que es el Barça. Y él ha sido uno de los máximos exponentes de lo que es el estilo Barça. Es que lo es, lo es. Y él seguro que más que nadie sabe lo que es este estilo de juego. Y el Barça tiene jugadores para este estilo de juego. Que esta es otra. Que hay gente que dice, no, es que sin Xavi, sin Iniesta, no se puede. No, mentira. Mira Manchester City, con Guardiola. Que sí, que a lo mejor no es el Barça de Guardiola, el Manchester City de Guardiola. Pero oye, ¿pero acaso el Manchester City es un equipo que juega al contragolpe? No. ¿Qué es el Manchester City? Un equipo de posesión. Un equipo que trata de bien la pelota. ¿Y qué jugadores tiene Manchester City? A Kevin De Bruyne, Bernardo Silva. No son Xavi Iniesta, perdona que te diga. Son Kevin De Bruyne y Bernardo Silva. Y ya os adelanto yo que a mí Pedri son jugadores distintos. Pero a mí Pedri, Frenkie de Jong, me parecen hasta mejores que los jugadores del City. Me parecen mejores. Pedri me parece mejor que Bernardo Silva. Frenkie de Jong me parece mejor que Kevin De Bruyne. Y siendo Kevin De Bruyne un jugadorazo, ¿eh? Y Bernardo Silva igual, un jugadorazo. Pero, pero los jugadores que tiene a día de hoy el Barça me parecen mejores. Bueno, no es que me parezcan mejores, me parecen potencialmente mejores en un futuro, sin ningún tipo de dudas. Bueno, para mí Frenkie de Jong, para mí es que es hasta mejor que Kevin De Bruyne. ¿Cuál es la diferencia? Que Kevin De Bruyne juega en un equipo perfecto, que es el Manchester City, todo montado, muchos años jugando al equipo, y Frenkie de Jong está jugando un equipo que todavía tiene que construirse. Esa es la diferencia. Pero vamos, si Frenkie de Jong jugase en Manchester City, madre mía, te digo yo que sería mejor que Kevin De Bruyne, ya te lo digo yo. Entonces, tenemos para mí potencialmente hasta mejores jugadores que Manchester City. Y ahí tienes a Manchester City jugando a un estilo de juego cruifista. Así que no se engañen. Que no se engañen. Claro que se puede jugar al estilo cruifista sin Xavi y sin Iniesta. Por supuesto que se puede. Y sin Messi. Claro que se puede. Quizás no se vuelve a esa etapa. Tampoco estoy diciendo eso. Pero una cosa es volver a replicar en el mejor equipo de la historia, que es que se dice pronto, ¿eh? Una cosa es volver a replicar el mejor equipo de la historia, pero otra cosa es que ya no se puede jugar ese estilo de juego. Perdona que te diga, muy equivocado estáis. Y el ejemplo es el Manchester City. Claro que se puede replicar ese estilo de juego, claro que se puede. Y el Barça tiene mejores jugadores todavía para jugar ese estilo de juego. Los tiene mejores. Entonces nada, este es mi punto de vista de la situación del Barça y de si Xavi debe seguir o no debe seguir en el equipo. Para mí Xavi es el hombre clave, no hay mejor entrenador para el Barça que Xavi, sin ningún tipo de dudas. Y además es que yo creo que Xavi se gana el crédito porque la gente confíe. Oye, todas las temporadas que ha estado Xavi, Xavi, a final de temporada se podría decir que lo ha hecho bien. Sí que es verdad que en Champions nos dejaba ese sabor amargo porque el Barça caía en Europa League, pero al final Xavi en Liga lo hacía muy bien. Pues este año démosle un poco de confianza, solo un poco. Y además que, oye, vamos a ver el lado positivo. Este año en Champions no hemos llegado a octavos y a ver si pasamos a cuartos, que es donde yo creo que el Barça al final va a terminar, ¿no? En cuartos yo creo que el Barça va a llegar. Entonces, oye, seamos un poco también, veamos el lado positivo. Este año, bueno, este año la liga no está yendo del todo bien, aunque aún creo que se puede ganar. No hay muchas opciones, pero aún se puede ganar. Y en Champions, oye, en Champions aún se puede llegar a cuartos, por ejemplo. Entonces, yo qué sé, de, de- 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 vamos a darle un poco de confianza a Xavi todavía, es lo que yo pienso. Porque el crédito se ha ganado. El crédito se lo ha ganado. Ya no solo desde el punto de vista de títulos, ya no solo desde ese punto de vista, sino que además Xavi hace que el Barça juegue al estilo cruifista, al estilo de la posesión de la pelota, y es un entrenador que apuesta por los jóvenes, que no cualquier entrenador apuesta por los jóvenes. Vuelvo a insistir, no cualquiera apuesta por los jóvenes, y Xavi apuesta por los jóvenes. Es un entrenador que cree en los jóvenes. Y esto es mucho, vale oro, vale oro, y más para el Barça. Y más para la situación actual del Barça,
que no es un equipo que pueda fichar todo lo que quiera. Esto vale oro, un entrenador que fomente la cantera. Esto es clave. Así que nada, hasta aquí mi opinión de Xavi como entrenador. Con esto no quiero decir que ahora Xavi vaya a ser el mejor entrenador del mundo, no. Todavía Xavi tiene que seguir demostrando si es un jugador, si es un entrenador válido para el Barça. Pero yo creo que todavía no ha llegado el momento para poder juzgar si Xavi es realmente el entrenador que necesita el Barça o no. Para mí, a día de hoy, ha dado argumentos para seguir creyendo en él. Ya veremos de aquí a 2 años si Xavi es realmente un entrenador idóneo para el equipo. En función también de lo que se fiche, si se ficha un pivote o no, por ejemplo. Pero bueno. Así que esto. O sea, para mí Xavi no es, todavía tiene que seguir demostrando que es un entrenador válido, pero desde luego para mí a día de hoy Xavi, todos los pasos que ha dado han sido pasos correctos, han sido pasos adecuados, en dirección adecuada. Y nada, ya veremos cómo termina todo esto. Pero hasta aquí, ya veremos cómo termina todo esto. Pero para mí, Xavi debe seguir sí o sí. Y por lo menos que siga, yo diría que 2 años más. A ver qué ha pasado durante estos 2 años. Si el Barça mejora o no mejora. Y eso. Poco a poco, es lo que yo pienso. Poco a poco. El Barça tiene que ir poco a poco. No podemos decir todavía que el Barça sea a día de hoy un super equipo, porque todavía no lo es. Tenemos que ir poco a poco. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy sobre Xavi, mi opinión de Xavi como entrenador. Y en el próximo vídeo, o no sé cuándo, me gustaría hablar también un poco de la estructura actual del equipo también. Tema edades, tema jerarquías del equipo. Que yo creo que actualmente el equipo está un poco descompensado, sinceramente. Pero bueno, pero esto es para otro vídeo. Pero bueno, ya veré cuándo lo hago. Y también me gustaría hablar un poco también del estilo de juego del Barça también. El por qué yo lo considero tan importante. Pero bueno, yo creo que lo hablaré en otros vídeos. Ya veré cuándo lo hago, pero lo haré, seguro. Así que nada, para mí, y también hablaré de cuál es la situación actual del Barça. O sea, de cuál es la mentalidad que debemos tener. Que ya en este vídeo la explico, ¿no? Pero en otro vídeo profundizaré todavía más. Pero bueno, yo en este vídeo sobre todo quiero explicar para mí cuál es la opinión que yo tengo de Xavi y el por qué Xavi debe seguir como entrenador. Y nada. Y pues ya está, hasta aquí el vídeo de hoy. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Darle like, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo. Visca Barça.